tema que se inventó Ana Descalza, por supuesto. Yo hubiera imaginado cualquier cosa respecto a mamá, pero no la imagino como un pez. ¿A qué te refieres, Anita? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muy bien, ustedes. Muy bien, contentas. O sea, y con la intriga. Claro, es muy intrigante este tema. ¿Qué es eso? Pero es como pensar en, ahora que es el Día de la Madre, si tu mamá fuera un pez, ¿qué pasaría? ¿no? Ay, nunca me lo había preguntado, la verdad. Ay, Llegó como el no, yo momento. no puedo dormir desde... Desde chiquita, ¿qué hubiera sido si mi mamá hubiera sido un pez? O sea, imagínense, es el momento de sentarnos a reflexionar, Sí, ahora que va a claro. ser 10 de mayo. Claro. ¿Qué hubiera pasado si mi mamá fuera un pez? Sería diferente Yo que si hubiera fuera sido un pececito. una araña. Sí, Tú por hubieras sido supuesto. un pececito, claro. Claro. Y entonces, ¿qué hubiera hecho tu mamá contigo? Porque resulta que los peces, la mayoría de ellos, no tienen cuidados parentales. Y si es que tienen cuidados parentales, suelen estar a cargo del macho. No en todos los casos, siempre hay excepciones, pero como mayoría, ¿no? La mayoría de mamíferos tienen cuidados parentales y los suele llevar a cabo la hembra. Sí hay casos en donde hay un cuidado en conjunto o hay casos donde es solamente el macho y así, pero la mayoría podemos generalizar. Y con los peces sucede así. ¿Por qué? Porque sus maneras de reproducción son bastante distintas. Lo primero diferente pues es que están principalmente en el mar, ¿no? Vamos a hablar de peces marinos. Entonces muchas de estas especies, por ejemplo el bacalao, que todos conocemos, Y que sabe no bien en un rico. contexto libre, Sobre todo en sino diciembre. Navidad. En diciembre y en una torta de bacalao lo ubico perfecto. Exacto. Te comes a la mamá. Ok. No, pero entonces lo que hacen los bacalao, por ejemplo, es soltar los huevos al mar y el macho los fertiliza. Eso se le llama fertilización externa. Entonces lo que se hace es como el macho corteja a la hembra, se gustan y entonces dicen 1, 2, 3. Y entonces la hembra suelta huevos y el macho suelta esperma. Lo que se alcance a juntar en el agua, pues se va a fecundar. Ok. Y entonces van a hacer los huevitos y con mucha suerte pues van a desarrollarse los embriones y después sale el pez. Hay algunos otros ejemplos, por ejemplo, doble, muy mal, pero bueno. El ejemplo es... Hay otro ejemplo, los peces beta. Los machos cortejan a la hembra, además es súper interesante su cortejo, porque a simple vista un macho y una hembra no se pueden identificar, ni siquiera entre ellos. Lo hacen mediante el comportamiento. Ok. Entonces está así el macho nadando y llega una hembra o macho, un individuo misterioso, y entonces ese macho que está viendo, por ejemplo, tiene que ver si es macho o hembra. Si es hembra, siempre lo va a estar mirando de frente. Entonces ese macho se da la vuelta y la hembra como que lo sigue. Y por eso dicen que hacen una danza, porque es como si estuvieran bailando. Si el otro que vino era macho, entonces le va a empezar a mostrar su parte dorsal. Y eso es algo provocativo, así como de ¿quieres pelear? ¿Quieres pelear? Y entonces si lo muestra, pum, se empiezan a pelear y es macho contra macho hasta que uno muera. Si es hembra, porque se da cuenta que nunca le enseñé el lateral, entonces comienza esta danza y se gustan. Y entonces, ¿qué pasa? La hembra, si le late, suelta huevos y el macho los fertiliza igual, externo. Pero después el macho recoge los huevitos y los lleva a una cama de burbujas que hace en la superficie. Wow. Entonces el macho es el que cuida los huevos. En el caso de los peces, si tu mamá hubiera sido un pez, no te hubiera cuidado. Así que hay que agradecer que así sea el mínimo cuidado que te ha dado tu madre. Sí. Gracias a que es un mamífero, hubo un cuidado parental. Porque en muchas especies, por ejemplo peces, la mayoría no tienen ni medio cuidado, especialmente maternal, ¿no? Así haya sido Catalina Krill, vayan y agradezcanle. Así Es es. momento de abrazo. agradecer, nos dieron la vida. Y es que ya fuera de Sí, broma, claro, al final además del nos dieron día, la vida, sí, al claro. final del día pudieron tener la decisión para bien, para mal, legalizada o no legalizada, de tenernos o no. Y decidieron sí Claro. tenernos y estamos aquí. Sí, claro, o sea, gracias por no ser un pez. O sea, No se me hubiera ocurrido nunca. Ok, así llegamos el día de hoy al altar de nuestras madres que están en el cielo, decirle gracias porque nunca fuiste un pez. o sea, mamá. empezando por eso. O sea, gracias por no ser un pez y haberme tenido primero dentro de ti, ¿no? O sea, no me aventaste como un huevo al océano. Y después haber tenido cuidados parentales desde que te tienen como vivíparo, desde haber comido y Claro. nutrido de su sangre, Oye. de su oxígeno, y después haber nacido, haber bebido su leche y poco a poco, pues,
hasta A lo sobrevivir, que porque hemos- un humano bebé es muy incapaz de sobrevivir. Necesita totalmente, ayuda. exacto. Y además después, pues ya hablando de esta parte de cuidados parentales y la madre, etcétera, muchas personas cuidaron de ti maternalmente o te enseñaron cosas, como mis madres postizas de la televisión. Nosotras. Exacto. Y pues es momento de agradecerlo, ¿no? Gracias por no ser peces. Oye, hay unos peces que se comen a los chiquitos, no que se los traguen, sino que los cuidan como de peligro, o eso es Sí. mi parte cursi. No, sí existen. Sí existen, Hay algunos ¿verdad? que los guardan en su boca En la en lo que boca. terminan de madurar. Sí. Y ahí, por ejemplo, es un caso súper especial porque hay cuidado parentales, ¿no? De los cuidados pocos que hay en parentales. peces. De los peces, exacto. Y entonces, para que no se lo coma alguien más, pues los guardan en su boca. Y ya que están listos, y Lo sale sueltan, sí. No. Oye, pero mira, yo me pongo a pensar todo lo que hizo la mamá, no pez, por nosotros. O sea, ya deja el parto, que fue lo de menos. Los partos diarios desde que nacen, los dolores, si se cae te duele más a ti que a él, el sufrimiento de adolescente si no llega, si reprobó una materia, si lo cortó la novia, que hacen un Todo. drama y entonces ahí vienes a apapachar al niño. O sea, realmente lo acompañas toda la vida. Claro, y empezando a ver como un poco una mirada amplia hacia la vida en la tierra, Ujú. en realidad los cuidados maternales son algo súper especial. O sea, lo que nosotros tenemos de que nuestra mamá nos cuide, o sea, el hecho de que tu mamá en cuanto nazcas te pueda cargar, es algo muy especial tomando en cuenta todas las especies que existen en la tierra. Por ejemplo, en insectos es muy difícil el cuidado maternal. Algunas de las mejores mamás en insectos son... bueno, no en insectos, en artrópodos, vamos a ampliarlo un poco más. Sí. Ujú. Pero, por ejemplo, las alacranas son súper buenas mamás. Pero la mayoría de Las insectos... cargan, ¿verdad? Sí, Se los cargan a llevan sus en el bebés. lomito. Ujú, Bueno, y los sí cuidan sería un lo- montón. Pero en la mayoría de los insectos y en la mayoría de los arácnidos, no hay cuidados parentales. Se deja el huevo y mucha suerte, la bendición. Ahorita que chao, dijiste bye. de arácnidos, yo recuerdo yo la bauticé como la araña Yumanji, porque se veía como si fuera una sola araña. Y estaba gordita, peludita y así, y de repente al querer matarla, una disculpa por lo que estoy diciendo, porque sé que tú lo hubieras salvado y lo hubieras llevado a la naturaleza, a mí me dio pavor. Y el querer matarla resultó que no era una, eran quién sé cuántas mini arañitas que salieron de la araña que se veía. Eso es igual como un cuidado parental, Sí, era la claro. mamá con varias arañititas. Sí, por supuesto. En realidad yo siento, esto necesitaríamos comprobarlo, ¿no? Pero yo siento que en realidad en arácnidos hay más cuidados maternales que en insectos. Ok. Pero aún así, o sea, en esa parte de artrópodos es raro. O sea, son raros estos ejemplos O sea, que nadie cuidan a le las gana a crías. los mamíferos. Normalmente no. Y dentro de mamíferos tampoco es 100% seguro que vas a tener cuidados, ¿no? Era lo que te iba a decir. Biológicamente, todas las mujeres tenemos ese feeling, ese gen de cuidar a los hijos, porque también hay historias en las que las mamás Terroríficas, sí. resultó que no tenían nada de maternal. Sí, por ejemplo, o sea, como veíamos en peces, es muy raro que haya cuidados maternales. La mayoría, sí es que hay, son paternales. Ujú. Las hembras no cuidan crías. En el caso de mamíferos sí suele ser, principalmente porque el desarrollo del bebé es adentro, somos vivíparos. Entonces es muy difícil, como Más no imposible. más, ajá, Sí. exacto, que no, o sea, que no sea la madre la que tiene el cuidado, ¿no? Ujú. Principalmente por esto, porque pues Pues si los traes en la panza, ni modo que el claro, papá- sale de ti todas las Claro. hormonas que compartes con la cría, pero sí hay ahí un ejemplo de un primate, me parece, que de los que están en África, que en realidad la cría nace y el papá la carga todo el tiempo y la cuida todo el tiempo y nada más se lo pega a la mamá para tomar leche. Y luego el papá Yo lo monito cuido. lo recoge. Voy a recordar el nombre y se los digo. Sí hay casos en donde hay menos o más cuidados. Y en muchas ocasiones lo más común es que no haya ni de madre ni de padre, ¿no? O sea, como que naces y los dos, chao, bye. Y en el caso de mamíferos, aunque en la mayoría sí hay cierto cuidado, especialmente por la parte de la amamantada, Ujú. hay algunos que es muy poquito. Un elefante marino, por ejemplo, una hembra llega a una playa, pare una cría que estaba gestando desde el año anterior, le da de comer exactamente 28 días. En Ok. esos 28 días, la cría pasa de pesar 50 kilos a pasar 150 kilos Ay, de pura caramba. leche.
porque es leche súper rica en grasas, entonces engordan así, se ven bien bonitos. No pueden ni Chiquitos y caminar de lo gordos, gordo, ¿no? Sí. A los 28 días, las mamás se van. El bebé no sabe nadar, el bebé no sabe cazar y se las tiene que Mala dar el suelo. madre, abandona a su hijo. Pues no es que sea mala madre, No, la madre así también es. dejó de comer todo el tiempo en lo que migró hacia México, en lo que parió, y esos 28 días. La madre también está en un ayuno muy largo, o sea, ya que no aguanta el hambre, Si es no cuando se va a morir la mamá y oye tampoco. Sí, sí. Exacto, entonces deja la cría a los 28 días y se quedan así. Es bien bonito verlos así en la playa. Pues No nomás- saben me ni qué. abandonaron. Y como están creciendo, están en una etapa de desarrollo muy importante, crecen a lo largo, pero ya no están teniendo nada que comer. Pero Entonces ya van tenían haciendo su como reserva. calcetines así. Se van- Bonitos, aguaditos. se van Hasta que alargando. intentan irse a comer, a buscar Claro, comida. ya cuando tienen mucha hambre, que es más o menos a los 60 días. Ellos tienen 60 días de ayuno. 2 meses. Imagínate. Señoras que tienen en su casa bebés de 40 años de edad. Bebés. que Es momento. todavía es momento. Vean a las de- elefantas ya, marinas. ya. Aprendamos a las elefantas marinas. Sueltas. Váyanse, sueltas. Ah, como, o sea, eso también como Los- mamá es bien interesante. Claro. Dices, mi cría puede, ¿no? Una tortuga llega, pone sus huevos Y y adiós. dice, Ahí te "Ok, ves". sí, 99 se van a morir, tal vez uno sobrevive, pero ustedes pueden, chicos. Ya Se me van. voy. Porque Más es se puede hacer importante, porque- es claro. importante que la mamá se dé cuenta que es un individuo, no Pero solo si los mamá. pajaritos No. los avientan del nido para que A volar, no, ella papacito. sabe porque Sí. es bióloga. Claro. Los avientan del nido A volar. Hay Es que algunos- solo así somos fortalecen una las especie alas, extraña, solamente los así seres buscan. Por ejemplo, en aves tenemos muchos cuidados maternales Sí. también, pero en aves es muy bonito porque es un equipo muy parejo. Normalmente suele haber cuidados maternales y paternales. Obviamente depende de la especie, ¿no? O sea, hay algunas Es que donde las solo el aves, macho, solo la hembra, etcétera. hembras ya hicieron manifestación y pintaron bardas y la liberación de la pájara. De ¿no? la pájara. Todos los pajaritos así, Y los pájaros, sí, y ellas tenemos derecho. Vengan a alimentar a sus hijos. Me las imagino Sí, perfecto. sí, sí. Y es que todo esto es bien interesante porque se puede explicar desde perspectivas de inversión de energía. Porque, por ejemplo, a una hembra le cuesta mucho trabajo hacer un óvulo. Y a un macho le cuesta muy poquito hacer un espermatozoide, energéticamente, ¿no? Ok. O sea, lo que cuesta hacer un óvulo es 300% más que lo que cuesta hacer, creo que como 1000 espermas. Mínimo que Madre te ayuden mía. a cuidarlo en la generación. Al contrario, Mínimo. como tú invertiste tanto en un óvulo, Sí. esa cría que nazca, La vas a es cuidar, más normal proteger. que tengas más cuidados hacia ella. ¿Por qué? Porque es tu oportunidad. Yo estoy hablando de esto biológicamente, ¿no? Sí, no sí, para claro. justificar ningún No, comportamiento no, pero ya humano. te costó, pues En cambio- tener un huevo ya te costó mucho. Claro, en cambio un macho tiene muchos espermas, tiene la posibilidad de esparcirlos con muchísima más facilidad y entonces ¿por qué va a tener cuidados parentales si su éxito no depende de que una cría sobreviva, sino de que varias de esas que fue dejando sobrevivan? Esto, repito, no es para justificar ningún comportamiento claro. humano, No. esto es biológico en varias especies, ¿no? Entonces, normalmente la hembra si solamente puso un huevo, por ejemplo, en el caso humano, al mes, solamente un óvulo al mes, y luego tienes que tener 9 meses, casi 10 de embarazo, y después la cría, etcétera, a ti te conviene que esa cría sobreviva. Entonces le vas a echar las ganas a cuidarla para que tus genes sí puedan sobrevivir, ¿no? Como que evolutivamente eso nos tiene bien marcados. Es como cuando vas, por ejemplo, no sé, pagas el gimnasio y dices, no voy a ir, pero es que ya lo pagué, ¿no? Entonces la hembra dice, ya invertí O sea, en el hijo esta ya me cría, costó. entonces que claro. funcione. ¿no? Claro, Ahora voy a ir busco al la gym manera. para que valga la pena mis centavos que estoy Y esto es invirtiendo. biológico, esto no es un asunto de liberación, de Claro. que si yo ahora te toca a ti, no te puede tocar a ti porque al hombre no le puede tocar tener un hijo. Y se va a varios Ni tiene niveles. óvulos, claro. Desde esta parte de la energía hasta al final compartes un montón de Claro. hormonas, es normal. Y con hombres también, ¿no? También hay cuidados parentales, pero pues eso lo vamos a dejar para el Día del Padre. Me encanta. Para el Día del Padre, porque este Día de la Madre ya es mañana y este espacio se acabó. Gracias, Ana Descalza. ¿En dónde te encontramos? Ana Descalza en todas las redes sociales, pero especialmente visiten mi canal de YouTube. En el canal de YouTube, Ana Mil Descalza. gracias, Muchas muñeca. gracias. Vamos a hacer una pausa. No nos tardamos nada. Regresamos. Quédese. Está usted aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Charo Rosas,
Rojas está con nosotros esta mañana, directora del Instituto Latinoamericano de Tanatología. Me da mucho gusto, Charo, que estés con nosotros. Bienvenida. Bienvenida, Y Charo. para hablar de un tema, porque mira, el Día de las Madres siempre es, ay, felicidades, qué bonito, no sé qué. Sí, y las que no tenemos madre, ¿qué? Digo, sí tuvimos en algún momento, pero no Ya no está siempre aquí. es tan bonito, ¿no? Nuestro festejo no se vuelve nuestro, sino el de la ausencia de no tener mamá presente. Por supuesto, y que pueden ser muchas las situaciones por las que no tengo madre, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, Porque así se dice además. Exacto, porque Así así se se dice. dice, Sí, sí. aunque pareciera que ando yo aquí de grosera, pero No. no, es así como se dice. Son muchas razones. O mi mamá murió, o mi mamá me abandonó, o mi mamá murió cuando yo era muy pequeño, o es una mamá que está pero no Ausente. está, o es una mamá muy presente, muy amorosa, y entonces dependiendo de cómo es ese rol de ser madre, Sí. es que el no tenerla el Día de la Madre o puede ser un gran problemón para mí, Claro. o puede ser, ¡fiu! Casi ¡Qué bueno, que una que, bueno no que está no mi está! madre! Si es la Por mamá está supuesto. friegue y friegue y friegue, pues mejor que no esté. Por Que supuesto. tenerla Mira encima que las mejor hay que se también, baje. ¿eh? Ahora, el hecho de no tenerla, como sea, genera un proceso de duelo. Sí. O sea, metiéndome en mi tema, que es muy tanatológico, claro que implica un proceso de duelo. Si mi mamá fue una mamá amorosa, pero ya murió, claro que extraño ese amor de mamá, esa cercanía, abrazo, el esa beso. complicidad, el abrazo, el beso, justo como lo dices. Pero si mi mamá fue una mala madre, con la muerte de mi madre se muere mi esperanza. ¿Mi esperanza de qué? De que mi mamá se arrepienta. Que ¿no? algún día fuera Claro. buena madre. Y de que algún día mi mamá me diga, oh, déjame abrazarte, déjame estar contigo, perdóname por mi ausencia, por lo que haya sido, ¿no? Charo, y ahí en ese caso en particular que estás mencionando, ¿no también puede llegar cierta culpa por sentir probablemente lo que decías, qué bueno que ya no está aquí? Por supuesto. La culpabilidad de que es el Día de las Madres y que a lo mejor debería de estar muy contenta o debería de extrañarla y la verdad, qué bueno que ya no está aquí. Por supuesto. Dentro de la línea de la logoterapia, que viene muy de la mano de la tanatología, Viktor Frankl dice que hay 3 situaciones que el ser humano va a vivir siempre, que son sufrimiento, culpa y muerte. O sea, y no sabemos lidiar con ninguna de las 3. Ese es el problema. Exacto. Pero aparte de estas personas, aparte de tener una mala madre, cargan con la culpa de tendría que querer a mi mamá porque Sí, todo por el mundo supuesto. dice que Que la la madre mamá. es lo máximo. Exacto. Y Pero la además mía no lo me fue. siento culpable, la Sí, mía claro. no Pero lo la fue. mía no lo fue. O madres que mueren y la persona llega a la consulta y me dice, oh, es que yo tendría que estar llorando y ¿por qué no lloro? Bueno, porque a lo mejor fue una pérdida liberadora. Claro. Es una realidad. ¿Te puedes acostumbrar en el caso que mencionas de que la pérdida de mamá fue desde que estaba yo chiquitito? Yo nazco y en ese momento justo muere mi mamá. Ni la conocí, ya no supe nada de ella. ¿Realmente se puede vivir sin esa necesidad de mamá? Sí o sí, fuiste a terapia, lo has trabajado, porque la ausencia de mamá, pues claro que genera, hablemos de heridas de infancia, ¿no? Una madre que muere siendo el yo muy abandono. niño, es la herida de abandono. Entonces, esa persona, ¿qué tendría que hacer? Hacerse cargo y responsable de su vida y trabajar lo que tenga que Y trabajar. luego si hay un tercero que por tu culpa cuando tú naciste se murió. Ah, la sí, mamá imagínate. de los demás. Claro. Es que hay familias que son historias terroríficas. Historias de telenovela. ¿no? Sí, de Sí. Por supuesto, que lo que vemos en las telenovelas se queda corto sí. para lo que sucede en la realidad. ¿Qué tendríamos que, o cómo tendríamos que elaborar el duelo si es que a lo mejor nuestra mamá se fue, huyó, nos abandonó, se murió, lo que quieras? No hay mamá y todavía no sano esa herida. Y no importa que fue ayer o que fue Hace 20 hace años. 20 o 40 años. Ujú. ¿Cómo elaborar un duelo de la madre? ¿Cómo sanar? Creo que la primera parte es hacer conciencia de que tengo un duelo por sanar. Porque mientras yo no haga conciencia de eso, yo voy a seguir por la vida como el borras, a tropezones, pero yo pienso que así es la vida. Porque a mí nunca nadie me mostró otra cosa. Oye, Charo, pero aquí el tiempo no lo cura todo, porque esa es una frasecita que me da un poco de A mí curiosidad. a ¿Cuál mí es tiempo? una frasecita que no me gusta Ah, nada. tampoco, igualito. ¿Por qué? El tiempo Porque, lo cura o sea, todo. si yo en ese tiempo me dedico como gatito a lamer mis heridas, la herida no se va a sanar. Claro. Es hacerme responsable de mi vida y de los duelos, ya sean mi culpa o no,
ya sea responsable de ellos yo o no, pero la responsable de mi vida soy yo. Claro. Entonces, buscar ayuda. Y luego las personas dicen, ¿buscar ayuda en dónde? No tengo dinero. Hay infinidad de instituciones Por supuesto, que gratuitas. estamos, porque Instituto Latinoamericano de Tanatología, siendo procesos tanatológicos, estamos dando terapia gratuita desde la pandemia. Entonces, claro que sí hay quien. Tú decías hace ratito, Charo, tomar conciencia, pero hay veces que efectivamente podemos llegar a creer que todo está muy bien o que claro. vamos perfectamente bien en el Sí. camino, que el duelo está superado, que nosotros no nos hace falta mamá y avanzamos por la vida, pero estamos tapando en realidad con otras acciones lo que nos hace falta trabajar. ¿En qué momento o cómo podemos detectar que realmente sí nos está haciendo falta este proceso? Somos muy dados a aventar al disco duro de nuestra cabeza ese duelo no resuelto. Tapar el sol con un dedo, ¿no? Exacto. Como que no existió. No existe. ¡Puing! Lo aviento para atrás. Y yo pienso que desde ahí no me va a dar lata. Pero claro que nos da lata. Y de repente te tomas una copita de más y ya estás llorando y dices, ¿pero yo por qué estaba llorando? Pregúntale al duelo. O me enojé con la cajera del súper y le grité. ¿Pero por qué hice eso? Pregúntale al duelo. Me estoy convirtiendo en una persona irritable. O sea, ya me convertí en el Grinch, en la amargada de la cuadra. Pregúntale a tus duelos. Hay que voltear a ver. Hay Claro. que trabajar los duelos, hay que elaborarlos. Definitivamente, Por muy pequeño sí. que sea, ahorita estamos hablando de la pérdida Sí. de la madre, que bueno, pues no es nada pequeño, pero por muy pequeño, tú dirías, trabaja tu duelo, elabora el duelo. Por supuesto que sí. Incluso comenzar por este pequeño ejercicio. Yo sé que tenemos poco tiempo aquí hoy. Hagan un inventario de duelos. ¿Qué has perdido a lo largo de tu vida? No me va a alcanzar el mes. Te regalo el Exacto. cuadernito y tú me das otro, ¿va? Y luego, Qué barbaridad, ¿dónde empezamos, estaría aquí sí. el ejercicio interesante? Ajá. A la hora que yo hago un inventario de duelos, ¿qué he perdido desde que soy pequeña? Yo me voy a ir dando cuenta si son duelos superados o no. O escribo, se ¿Cómo murió mi te das perrito. cuenta? Sí. Oh, pero vuelvo a sentir tristeza Ok, cuando si sientes recuerdo. la misma emoción, es que no está Por superado. supuesto. O la muerte de mi madre y lo que me genera es enojo. Oh, ¿qué está pasando ahí? Claro. No nada más es el sufrimiento, el llorar, No. el sentirte mal. No, ojalá. No, pues pudiste haber dejado de llorar hace muchos años, pero ahí Claro. sigue. Hay algo. O lo que sigue es enojo. O lo que sigue es miedo, incertidumbre, culpa, vergüenza. O sea, puras emociones que no nos gustan. O sea, para saber si un duelo está ya elaborado es que lo puedo recordar, porque tampoco puedas olvidar la muerte de tu papá, ¿no? Sí, Claro. no está, pues, fue un hecho. Pero lo puedes recordar ya sin la sensación, sin la emoción, sin el llanto que te Es ocasionó el día que murió o los Es primeros correcto. meses. Exacto. Ese es como el termómetro para decir. Ese sería ya el lo superé. termómetro o incluso tu funcionalidad. O sea, Sí. murió mi mamá, ya no está. Pero yo estoy funcionando bien. Sí, a lo Ok. mejor los 15 primeros días no te podías levantar de la Claro. cama de la tristeza y luego ya. Pero también entender una cosa, ¿cuánto tiempo dura un proceso de duelo tras una pérdida significativa? Sí, claro, estamos Claro. hablando de... Estamos hablando de una mamá amorosa, una mamá presente. Menos de un año, imposible. ¿Por qué? Porque te van a pasar todas las primeras veces sin esa Claro. madre. O sea, primer día de la madre sin ella. La Navidad. Su primer cumpleaños. Año nuevo, aniversario luctuoso. Mi Entonces, cumpleaños, que mi yo estaba cumpleaños. presente, claro. Correcto. Entonces, todas esas fechas vamos a vivir Por algo primera que vez sin ellas. primera vez sin ella se vive algo que se llama depresión por aniversario. O sea, ¿por qué tanta gente se pone triste llegando diciembre? La primera Navidad, es lo que te voy a decir, qué Sí. cosa, es Por espantosa supuesto. No esa sabes si Navidad. celebrar, llorar, mejor Nos no hacer abrazamos, nada. feliz ¿qué Navidad, hacemos? feliz que Pero de es qué un- si pero estamos yo, todos pero yo tristes? no estoy feliz. Claro. Porque entonces ahí estás hablando de dos depresiones juntas. La estacional, que viene por el frío, y la de aniversario. Charo, te voy a poner dos escenarios. Uno, Ajá. que culturalmente, por costumbre o por creencias, tenía que estar, yo recuerdo, voy mucho a Juchitán, Oaxaca, ustedes saben, y entonces la viuda tiene que estar 40 días en su casa sin poner un pie en la banqueta, porque entonces quiere decir que no le dolió la muerte del ser querido, ¿no? Ajá. Esa es una creencia. Claro. No es cultural. Cultural. Y por otro lado, estoy viendo que nos lo estamos tomando, o nos estamos tomando la muerte a lo mejor con mucha ligereza de, nos decía alguien aquí, hay 2 días de duelo y ya, se acabó, sí le lloré, pero la vida sigue y mi vida normal.
Estamos ¿Cuál es el en punto dos medio? extremos. ¿Cuál es el punto Yo, medio? yo creo que ahí tendremos que observar esto, que yo lo he observado mucho en la consulta. Sí. Yo voy por la vida con mi máscara de resiliencia. Oh, es que yo soy súper resiliente y entonces yo a los 2 Superman, días, yo estoy lista. ¿Qué hay atrás de esa resiliencia? O sea, en verdad es un duelo superado, dale. Pero analiza bien. Pero no y puedes superar un autoobserva. duelo en una semana. ¿O se podrá? Depende Yo de creo cada que quien. depende. Depende. Sí. Ok. Depende del vínculo que yo tenía con el que murió, el tipo de Si el duelo relación lo que yo empecé tenía. desde antes. Porque hay vínculos, hay duelos que empiezan justo desde antes. O sea, si a mí me avisan hoy que mi mamá tiene una situación de enfermedad y que es terminal, mi duelo empieza hoy. Claro. Desde que yo recibo Sí. el diagnóstico. No, y que llegue el momento que dices, ya, por favor, recógela. Ya Dios que mío, se por vaya supuesto, de este estás viendo el mundo, por favor. sufrimiento. Sí, claro, es correcto. Pero- o sea, ahora sí que es circunstancia. Si es un accidente, pues La vi si hace es la 2 sospecha, minutos en pero casa, si nos estaba despedimos bien, y se fue claro. y ya no regresó. Es correcto. Ahí esa es la diferencia entre una muerte súbita y una muerte lenta. La muerte lenta por enfermedad, por ejemplo, me avisa. Es Y entonces, agónica de alguna forma. Es ruda, Sí. pero me avisa. Claro, Pero te preparas. la súbita viene sin aviso. sí. Y entonces, y también va a depender tipo de muerte súbita. O sea, no Sí. es lo mismo un accidente automovilístico a que alguien me balacee ahorita saliendo de aquí. Por supuesto. Son dos cosas La completamente agresión, diferentes. Ujú, Ni la causa. O un suicidio. O sea, claro, por supuesto. Es todo Tiene un que tema. ver también la fortaleza emocional que tengamos para poder superar este tipo de procesos. Yo pensaría que sí. Ok. O sea, ¿qué tanta inteligencia emocional verdaderamente tienes? ¿Qué tan bueno, qué tan buena eres para la gestión emocional? Que no Porque- nos enseñan. Que tampoco, Que no o sea, nos nadie nos enseñan. enseñó duelos y Sí. pérdidas, pero tampoco nadie nos enseñó inteligencia emocional. Pero cada vez se oye más, ¿no, Charo? Cada vez estudiamos, o muchas personas estamos interesadas en, porque bueno, sí sabemos que cuando perdemos a seres queridos nos duele y sufrimos, pero también muchos decimos sí, pero con fecha de caducidad. ¿Se puede ponerle una fecha límite al duelo? Hay quien puede. Y hay quien juega Lo a que lo trabaja. logra. Hay quien juega que lo logra. Buen Claro, punto, me sí, encantó. claro, Sí, pues volvemos sí. al Superman, ¿no? Yo muy resiliente. Sí, claro. Pero antes ni siquiera se oía la palabra resiliencia. No, ni Ahorita, inteligencia emocional ni tampoco. inteligencia emocional. Ahorita ya Claro. estamos más empapados en estos temas. En los términos. Para Pero no siempre ha atorarte. existido. Por supuesto que Sí, sí, claro. pero también es muy común que tengo infinidad de duelos no resueltos. Sí, Claro. O sea que ni siquiera soy consciente de lo que he perdido. exacto. Y a veces pensamos en el duelo hacia una persona, ¿no? Pero también hay duelos hacia las cosas, hacia el trabajo. Y te voy a decir otra, cosas, sí, una casa, un coche, unos aretes, lo que quieras. Pero también hay duelos simbólicos. Yo tenía un sueño, una ilusión, una meta y no la conseguí. ¿Dónde se quedan esos? Esos también son duelos. Ujú. Y luego si tienes esos sueños a través de los hijos, por ejemplo, yo Ah, siempre sí, claro. soñé que mi hijo iba a ser lo que quiera. Como yo no O yo logré no ser fui, bailarina, claro. yo O sea, ya quiero tú, que mi ese es- hija sea bailarina. Pobre criatura, Ese tiene es tu 2 pies problema. izquierdos, ¿no? Claro. O sea, no hay que ser. Eso no es de ella, eso es mío. Ya detecté en la lista que mencionas, Charo, los duelos que tengo pendientes. ¿Habría una prioridad de duelos? Si son de familia, si son de cosas materiales que mencionas, de trabajo, ¿cómo darle prioridad o cómo empezar a ponerle numerito? Voy por este duelo primero, Sí, claro. voy por ¿Cuál el es el uno, cuál es el Ajá. 2? Dependiendo del vínculo que tienes con aquello. Ok. Porque yo puedo tener un vínculo más fuerte hacia mi trabajo que a lo mejor hacia mi madre. O hacia un amigo que dices, ¿cómo le lloraste más al amigo que a tu mamá? Pues, Pues tenía sí. más cercanía con ese amigo. Para mí Claro. era muy importante. Claro. O sea, yo que tengo a mi mamá no en Querétaro, pues a lo mejor tengo vínculos muy fuertes aquí. Claro. O sea, gente que está en mi día a día. Y que eso luego- no me hace mala. Que ahí regresamos a la culpa. Ahí volvemos a la culpa. Porque luego tienes que ¿Cómo me hasta siento? que disimular, ¿no? Claro. O sea, sí la quiero, pero poquito. No voy a hablar mucho de una amiga porque se me puede poner celosa la, La hermana que hermana. está en México. Claro. Entonces, Todo un tendríamos todo un tema. Tendríamos que ser un poco menos aprensivos con eso de qué van a decir de mí, que quiero más a mi amiga que a mi hermana vive en otro continente y la veo una claro. vez cada 2 años. O sea, tampoco puedes vivir para darle gusto a los demás. Pues es que no se puede.
Además es que no se puede. Me dicen Y mucho... es una exigencia brutal para ti. Por supuesto. Me dicen mucho los chicos de la Facultad de Medicina en Terapia. Es que la gente me va a criticar. A ver... De todos modos. Es que de todos modos nos critican. Claro. O sea, no Te importa, digo que Juchita no puede no salir de la importa. casa porque el pueblo Sí. entero te come viva. O sea, no importa si camino por la banqueta derecha o por la izquierda. De cualquier manera me Van van a a hablar. criticar. No importa si iba muy peinadita o si nomás me puse un... Y va, de todos modos me van a criticar. Pero además, ¿por qué tendríamos que darle gusto a los demás? Qué ¿Y por qué flojera. darles oído a personas que nos están quitando energía, que nos están quitando esa, a lo mejor justo ganas de vivir, de soñar, o lo decíamos hoy en la mañana en la frase, ¿no? El poder tener mejor esta vejez con recuerdos y no con sueños, de que hayamos podido hacer cosas porque nos atrevimos, porque no nos importó lo que la gente pensaba o iba a decir de nosotros, porque a pesar de las críticas lo hicimos. Claro. Darle esa energía y ese enfoque mejor a lo que queremos, más allá de lo que quiere el de enfrente, aunque sea mi mamá, que también es otra. Claro, pero fíjate, esto se me ocurre ahorita. ¿Por qué me importa el qué dirán? Porque yo cuando era chiquita alguien me dijo, pórtate bien, porque si no la gente va a estar hablando de ti. ¿No te van a volver a invitar? Y entonces no te van a volver a invitar a la fiesta, y entonces eres una niña mala, y entonces ahí va uno, ¿no? Hasta que haces un análisis de esas creencias, no es que dices, a ver, esto es de mi mamá, esto no es mío. Claro. Esto yo no me lo embolso. ¿Cómo regresarle eso a mamá? ¿Cómo regresarle eso a la abuela, al Y papá? a lo mejor ni siquiera se lo tengo que regresar. ¿Cómo soltarlo? A lo mejor ya solamente tiro la basura emocional y sigo mi camino. Aunque le caigas más mal a los demás. Pues sí. Porque seguramente les va a incomodar a Y a muchos. la propia familia. ¿Cómo? Claro. Claro. ¿Cómo tan Oye, buena que era? Hay un De libro repente de yo- Jorge Bucay que se llama El camino de la autodependencia. Sí. Y dice eso, cuando tú aprendes a ser autodependiente, Ujú. mucha gente ya no te va a querer, pero es el precio. Claro. Pero No hay sigue más. avanzando. Pues de Claro. todos modos no te vas a frenar por los demás. Correcto. Que haya dudas, que haya manera de poder moverte en lo que está pasando, siempre va a haber, y también el acompañamiento es necesario. Es correcto. ¿En qué momento llegar con tanatóloga o tanatólogo? Cuando Por ya, pérdida. cuando ya estás viendo que quizá la depresión y la ansiedad se están saliendo de control. Ok. Y yo creo que un foco rojo bien sencillo, ¿estás funcionando? Me levanto, me baño, voy al súper, hago de comer, trabajo, o ya no lo estoy logrando. Claro. Ese sería el foquito rojo. Y si queremos llegar contigo, ¿a dónde podemos encontrarte? Me pueden llamar al 442-270-3600 y como lo mencioné hace rato, Instituto Latinoamericano de Tanatología tenemos grupo de ahorita somos como 40 voluntarios dando terapia tanatológica gratuita. Felicidades. Solo por ello. tanatológica, porque Sí, sí. luego nos llaman mucho una gran depresión, es que eso ya no es nuestro. Sí. Ok. Pero de todas maneras, felicidades y gracias por la labor que están haciendo. Encantada. Muchísimas gracias y nosotros nos vamos con nutrición. Mamás, no se preocupen si acaban de tener un bebé y les quedó otro adentro, así me dijo alguien. Ay, parece que te quedó otro adentro. No, eran los kilitos que me Es había panza echado. natural. Sí, es panza natural. Bueno, si quieres recuperar la figura después de haber parido, bueno, pues vamos a ver a Lana qué es lo que nos dice, nutrióloga. Continuamos. Gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. El día de hoy tenemos un saludo especial por parte de Consuelo Hurtado. Dice, un saludo para mi mamá, la señora Consuelo Luján, un ser humano maravilloso, la mejor mamá que me pudo haber enviado Dios. Si volviera a nacer, la elegiría de nuevo. Saludos a Ara, a Amelia, excelentes mamás. Muchísimas gracias, señora Consuelo, gracias por el mensaje. Y pues bueno, a seguir con el programa de celebración con las madres, de celebración con cada etapa que nos corresponde como mamás. Y una muy difícil de repente es, qué bendición, ya tengo a mi bebecito después de tenerlo en el vientre, ya lo tengo en mis brazos, pero llega la preocupación, ¿y ahora qué hago con esta bendita panza, estos benditos kilos, y cómo se quitan de donde estuvieron? Mi querida Alana, mil gracias por estar aquí con nosotros. Tú como nutrióloga, cuéntanos si eso es viable. Ya nació el bebé,
tengo quién sé cuántos kilos encima, la panza ahí anda como si trajera otro bebé adentro, y ahora ¿cómo le hago para bajarla? Sí, sí se puede. Mira, la intención sería que desde antes empezaran a cuidarse, sobre todo en el embarazo. El embarazo se recomienda de 9 a 12 kilos que se suba. Ok. Ya más, pues ya estaríamos hablando de un porcentaje de grasa que debería de evitarse dentro del embarazo. Ya que, o sea, aunque tengamos como este registro de peso bien establecido, aún así va a quedar un peso extra, ¿no? Sobre todo porque en el embarazo la grasa funciona como respaldo para el bebé, entonces es normal que tengamos este porcentaje de grasa extra. Y una de las cosas que nos ayuda muchísimo es la lactancia. La lactancia materna casi son 500 calorías por día que se consume extra. Así es como hacer ejercicio, está padrísimo. La lactancia la verdad es que es una maravilla. Ok. Yo sé que no muchas mujeres lo hacen, pero si tienen la oportunidad y tienen la intención. O no muchas pueden. No muchas pueden, no muchas quieren, o sea, mil cosas, ¿no? Pero en el tema de la lactancia, si tienen la oportunidad, se puede quemar muchísimas calorías solo con lactar, además de que la misma lechita se hace con la grasa de reserva. De hecho, por eso esa reserva que tenemos después del embarazo es muy normal. Entonces, la lactancia y el ejercicio hay que tener muy en cuenta pues las limitaciones de cada mujer, ¿no? Porque depende de cómo nació el bebé, ¿no? Si Sí. fue parto natural o fue cesárea, es una Exacto. recuperación diferente del El cuerpo. parto natural son 6 semanas en las Ok. que, y bueno, no nada más que pasen las 6 semanas, hay que ir con el ginecólogo para que diga, sí, luz verde, hacer ejercicio. Y obviamente, pues no se puede empezar con gimnasio y peso y eso, ¿no? O sea, hay que hacerlo muy tranquilo. Y bueno, la intención sería que también en el embarazo se haga ejercicio. El ejercicio durante el embarazo no es una etapa en la cual se inicia el ejercicio, o sea, no es una buena etapa, pero si ya venimos haciendo ejercicio durante el embarazo, no es recomendable dejarlo. Ok, o sea, antes de quedar embarazada, yo era una mujer que hacía ejercicio, me embarazo, puedo continuar con el Claro, ejercicio. sí, de hecho es lo Si recomendable. antes de estar embarazada yo ni pisaba un gimnasio, empiezo el embarazo y no es momento de empezar a hacer ejercicio. No es un buen momento, Exacto. no es un buen momento. O sea, se puede caminar siempre y cuando pues el embarazo sea saludable, se puede caminar, hacer natación, pero realmente así como un ejercicio ya pues un poquito más estructurado, pues sí, no es el momento. Pero si lo empiezan a hacer durante el embarazo, hay ejercicios que nos ayudan justamente para el piso pélvico y también para un parto, sobre todo cuando es natural, pues más amable, ¿no? Exacto. Esto pues el tema del fisio, el yoga, pilates, todo esto ayuda bastante y ayuda mucho a que la piel no se quede flácida, porque una cosa es la piel flácida y la otra cosa es la grasa porcentual. La piel flácida, pues esto es porque se estira bastante y esto sucede mucho en mujeres que tienen embarazos ya más allá de los 30 años, que ahorita son muy comunes. Sí, O claro. sí. La mayoría de las mujeres ahorita están, Sí, se están empezando esperando. a tener bebés ya más avanzada Sí. edad para poder hacer su vida y la decisión de cada uno. La verdad es que está padrísimo Sí. y el cuerpo pues ya está muy preparado, pero la piel, como ya a los 30 años dejamos de producir colágeno, pues ya no se reconstruye igual. Entonces esto desde antes, durante el fisioterapeuta nos puede ayudar también para Ok. que justamente esa pancita de la que nos estorba y nos molesta a todas, Ajá. pues tratar de que no sea tanto, pero pues de que el cuerpo va a cambiar, pues sí, va a cambiar. Exacto. ¿Se puede regresar a tener ese cuerpo que tuvimos previo al embarazo? Mira, sí se puede, pero los casos son justamente de mujeres que se embarazan antes de los 30. O sea, Ok. mujeres que se embarazan entre 24 y 25 años sí pueden recuperar el cuerpo y la verdad es que incluso por el porcentaje de grasa extra, pues se ve un cuerpo más estético, y, sobre todo en las mujeres que eran muy delgaditas. Cuando Ya. son muy delgaditas, el cuerpo pues guarda un poquito más de grasa y pues sí, pero sí se puede. Nada más de que el tema de cuando son ya mayores de 30, pues es un poquito más complicado. Ok. En cuanto a nutrición, Alana, que eso es lo tuyo, cuéntame, ¿qué hay que hacer? Tips así fundamentales. Ya nació el bebé y quiero retomar mi actividad en todos los sentidos, ejercicio, mi vida diaria, pero también la alimentación. ¿Tenemos algunos tips para Claro. poder compartir? Mira, el primero es obedecer nuestra hambre-saciedad, que creo que nos funciona a todos, que si tenemos hambre, comamos, si no tenemos hambre, dejemos de comer. Y es una etapa en la cual sí tenemos que, pues, decir, no voy a comer extra a lo que mi hambre me dice. O sea, por ejemplo, el Ok. taquito extra, decir, bueno, ya me llené, pero realmente lo quiero. O sea, decir, definitivamente no. Y esto, para el tema de la saciedad, podemos jugar bastante con temas como el agua, como licuados, el
licuados verdes, licuados frutales, todo esto nos ayuda mucho para que nuestro cuerpo, sobre todo el estómago, pues deje de producir esta cosa que se llama grelina, que es una enzima que nos ayuda a que ya tengamos hambre. Ok, entonces, Alana. cuando ya Ese es sí. uno de los tantos tips que seguramente vamos a tener. Vamos a ir rápidamente a un corte, no seas malita. Regresamos después justo de esta pausa para seguir teniendo estos tips en cuanto a nutrición para perder esos kilitos de más después del embarazo. Regresamos. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con Alana Velasco, ella nutrióloga, para seguir hablando de esos tips en cuanto a nutrición después de haber dado a luz, después de que ya tenemos ese bebecito con nosotros y parte de lo que tenemos en nuestras llamadas. Muchísimas gracias. Hilda Juárez nos hace favor de compartir. Dice, aparte de la alimentación, ¿me pueden decir qué tipo de ejercicios puedo realizar? Tengo 3 semanas que di a luz. Felicidades, felicidades nueva mami. Mi querida Alana, ¿qué le podemos decir a Hilda? Bueno, primero muchas felicidades, su primer 10 de mayo. Es correcto. Y bueno, lo primero pues es que faltan 3 semanitas para que el médico nos dé luz verde. También depende mucho qué tipo de parto haya tenido, si fue parto natural o fue cesárea. Si fue cesárea se tarda todavía bastante porque pues, la operación de una cesárea pues sí es bastante invasiva. Entonces puede que se tarde un poquito más. Pero justamente para empezar, primero pues caminatas muy sencillitas, muy tranquilas, en las cuales puede incluir al bebé en carriolita. Ya. También después ya un poquito más agarrado el ritmo, puede hacer abdominales, que eso yo creo que nos pudiera servir bastante para el piso pélvico, sobre todo abdominales para el vientre bajo, que son como las elevaciones. De piernas. Exacto, sí, puede ser en piso o puede ser también si van a gimnasio, pues hay unas máquinas especiales para subirlas. Ya para subirle un poquito más el peso, pues se puede poner mancuernas o algo en los pies para poder hacer un poquito más de fuerza y esas mismas elevaciones las puede hacer hacia un lado, hacia enfrente, hacia otro lado. Las para famosas abarcar polainas, ¿no? Que son exacto, las, sí, como los la verdad es cinturoncitos que con peso son muy en los buenas, sobre tobillos. todo para el vientre bajo, que creo que a todo mundo nos cuesta bastante ese, y justamente ahí se alojó el bebito, entonces sí estaría bien esa Pero parte. de inicio, Hilda, apenas tienes 3 semanitas, así es que a esperarse otras 3 Sí, para que el médico dé luz verde. A partir de ahí Exactamente. ya puedes empezar. Sí, ¿no? justamente. Exacto. Ahora retomando ahora sí la alimentación, mi querida Lana, comentaba, solamente alimentarte cuando tienes hambre, Ajá. no necesariamente el que tengas que acabarte la comida. Exactamente, y también pues algo muy importante es que también si tenemos hambre, pues comamos. Entonces para esto, sobre todo en las que tienen su posparto, se recomienda que sí hagan las 5 comidas. Ya. Hay muchas teorías en las cuales se recomienda que no, estrategias, pero justamente para después del posparto sí se recomienda, sobre todo porque si están lactando, pues necesitamos esa producción de leche que se basa en lo que comemos, esa es una. Y la otra pues la recuperación, o sea, la recuperación es a base de energía y la energía pues es el alimento, entonces sí necesitamos comer las 5 comidas. Se recomienda que sea una distribución de acuerdo a nuestras actividades. Si vamos a hacer más actividad durante la mañana, pues tener una comida más fuerte en la mañana, menos pesada en la tarde y mucho más ligera, pues sobre todo en la noche, ¿no? Eso sería importante, e incluir frutas y verduras, sobre todo las de temporada, que las de temporada nos dan lo que necesitamos, vitamina C, vitamina A, todo eso nos los da justamente la fruta que está en temporada. Entonces recurrir a eso, ponerle también alguna proteína que puede ser en forma de yogur, en forma de nueces, almendras, cacahuates, todo eso nos sirve bastante. Si están lactando, ¿hay algún alimento en particular que ayude tanto a mamá como a bebé? Fíjate que un alimento como tal no, o sea, sí hay como, por ejemplo, se habla de la soya, todo esto nos ayuda como precursor hormonal, pero realmente si no tenemos una alimentación adecuada y suficiente, pues podemos tomar toda la soya que queramos y no nos va a ayudar. Entonces sí necesitamos comer suficiente y sobre todo si estamos lactando, pues sí necesitamos contar las 500 calorías que gastamos solamente por lactar. Ok, y sobre todo, pues no hacer de que somos nutriólogos. Hay que ir con los Sí. especialistas y ellos solamente sabrán efectivamente qué cantidad de calorías, exacto, sí. de proteína, lo que sea, que ustedes dominan el término, que podamos nosotros alimentarnos a partir de ellos. Si quieren alguna asesoría contigo, mi querida Lana, ¿dónde te encuentran? Me encuentran como Nut Alana en todas las redes sociales y mi número es 442-109-3872. 442-109-3872. Muchísimas gracias, Alana, y felicidades a todas las mamis de tu familia. Nos estamos viendo para la siguiente y es momento de ver qué es lo que pasa. Vamos a ver este sondeo del Día de las Madres, qué es lo que nos dice la gente. El mejor recuerdo que tengo con mi mamá es pues todos los domingos cuando nosotros
porque somos 3. Entonces, cuando mis hermanos y yo íbamos a despertarla, íbamos juntos todos en la cama y todavía nos quedamos acostaditos un ratito. Y la verdad es que para mí esos momentos me llenan mucho. Creo que los mejores recuerdos que tengo de mamá cuando iba a nuestros festivales, a nuestros bailables y siempre estaba ahí apoyándonos. Cuando yo estaba chiquita, yo tengo una hermana mayor y mi hermana mayor me gana con 4 años. Entonces, cuando yo tenía como 8 años, ella tenía 12 y ella ya no quería jugar conmigo. Entonces, yo recuerdo que la primera vez fui llorando con mi mamá a decirle de que, oye, mi hermana ya no quiere jugar conmigo. Entonces, mi mamá sacó todos mis juguetes, nos pusimos a jugar en el patio y pues me divertí muchísimo. Y fue la primera vez que jugué con mi mamá, por así decirlo. Nos están pidiendo, déjenme decirles quiénes. Bueno, nos están preguntando que si podemos dar el teléfono y los datos de la tanatóloga que estuvo aquí en el programa con muchísimo gusto. Se llama Charo Rosas, María del Rosario Rosas, es tanatóloga. Y el teléfono que va a aparecer en sus pantallas para los amigos de tele y para los de radio, les comento el teléfono 442-270-3600. Repito, 442-270-3600. 00 es el teléfono de Charo Rosas. Gracias por comunicarse con nosotros, de verdad lo agradecemos mucho, lo valoramos mucho. Quiere decir que estamos en contacto directo con cada uno de ustedes. Viene el Día de las Madres, por supuesto, pero además esto de maquillarse no es solamente para un día. Ya sé que mañana el desayuno, la comida, en fin, pero pues hay que aprender a maquillarnos y a sentirnos bien con nosotros mismos. Qué mejor que Pepe Bejar, que me encanta como maquillista y gran amigo. Gracias, Pepe, por aceptar la invitación el día de hoy. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Simone, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué nos vas a hacer o qué le vas a hacer? ¿Qué ya le hiciste? Porque esta belleza, de por sí bella ella. Y luego hay que retocar, hay que resaltar. Exactamente. El tema de hoy es justo el maquillaje de 10 de mayo. Sí. Normalmente los festejos de 10 de mayo son de día. Sí, es más el desayuno y la comida. Es más el desayuno que les hacen a las mamis en las escuelas de los niños y si no, pues en las comidas, ¿no? El típico vámonos a comer con la mamá. Entonces, siguiendo esa línea, el maquillaje suele ser más natural, con una piel menos saturada, no tanto polvo. En los párpados una sombra prácticamente en color tierra, muy clarita, pero eso no significa que por ser sencillo, por ser de día, no vaya a ser glamoroso. Claro. Puede ser muy glamoroso. En este caso, por ejemplo, destacamos desde lo que es el nacimiento de sus pestañas, se reforzó con una pestaña postiza. Y de este lado tenemos la propuesta ya terminada y de este lado me gustaría terminarla a cuadro para que vean lo que es muy sencillo hacer. Entonces, lo único que tenemos que lograr es, si tenemos el párpado prácticamente desnudo, vamos a enfatizar en la cuenca con un color tierra. Como tierra, es lo que como un color tierra. La cuenca es el plieguecito. Del color de la piel de la persona. Básicamente sí, porque la colorimetría te dice qué color te va a favorecer más y cuál te va a favorecer o cuál no te va a favorecer. Sí, unos de plano dices, unos de plano no te lo pongas. Exactamente, que te apagan. En el caso de las pieles latinas, en su mayoría, cualquier tono de tierra, cualquier café, cualquier dorado, cualquier bronce, cualquier cobre, les va perfecto. Oye, yo tengo duda y quisiera saber cuál es la piel apiñonada, porque cuando no sabes si es blanca, oscura, regular, dices, soy de piel apiñonada. Pues ¿cuál es? Porque hay piñón blanco y hay piñón rosa. Pues nosotros tenemos la ascendencia libanesa. Yo conozco piñón desde chiquito en el quepe y en los exactamente. Entonces el piñón vámonos no es blanco. A comer comida árabe, por favor, paisano. O blanco o rosa. Entonces ninguna piel sería apiñonada. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Yo nunca he sabido cuál es la piel sería apiñonada. Sería más bien, pues no sé, un tono como almendra. Que ahora, te digan tienes la piel como ya que estamos dando recetas de comida árabe, no es lo mismo un piñón natural que un piñón doradito en mantequilla clarificada. Y entonces, no, bueno, esto ya me despertaste el apetito, por favor. Ya nos fuimos a la gastronomía, el caso es que el color piñón, qué bueno, la piel apiñonada yo nunca la he entendido, pero piel latina sí la entendí. Piel latina, a diferencia de las pieles caucásicas, nórdicas, que blancas, son rosadas. Y para que no tengan duda, es cuando se van a la playa, ¿cómo se broncean? ¿En qué tono se broncean? Yo en rojo.
tú te bronceas en rojo, Sí. a lo mejor es porque eres piel delicada, pero no necesariamente porque seas piel rosada. No, no soy rosada, Eres soy amarilla. piel amarillenta. Sí, claro. Entonces, más bien, es un problema dermatológico el que tenemos que ver. Tendría que ir con primero. unos muy buenos bloqueadores y filtros para que no te dañen tu piel. Pero la mayoría de la gente, cuando se va, es más, caminando en el centro de Querétaro, Te que está... pones moreno, Te pones es cierto, moreno. sí. Entonces, todos somos cálidos, todos somos de una tez más tirándole Y a que no nos hablamos vayan de forma de ser, que también somos cálidos, sino de piel, de muy tez cálidos. cálida. eso sí. Exactamente. Entonces, ¿Qué yo lo color que de les piel quiero tiene, decir, Simone? pues es un tono apiñonado, Esa pero, sí es pero apiñonada. apiñonado al estilo mexicano, lo Claro. que decimos, ¿no? O sea, es un tono como medio, clara media, porque no podemos decir que sea morena. No, no, Pero si yo le pongo a ella en los ojos un gris, pues la la mato. matas. Un azul Un tampoco. azul tampoco, un Aguas. verde tampoco, ¿Verdad un violeta que aguas tampoco. con los verdes? ¿Te acuerdas antes cómo se usaba? Si te ponías blusa azul, te pintabas los ojos de azul, te veías fatal. Pues es que, Así mira, se usaba. no se tenía mucho conocimiento de Sí. lo que es la colorimetría. Entonces, la colorimetría te ayuda para todo y hay muchos estudios en diseño de imagen que te dicen precisamente qué colores son los que te van. Afortunadamente, tanto en tonos fríos como en tonos cálidos hay una enorme gama y no es de que te vayas a casar nada más con un color. O sea, si dices ¿no? frío, pues es desde verde, desde violeta, desde morado, desde grises, todas las Azules, gamas de grises, azules, sí. azul morado, azul violáceo, hay muchos tonos. Y lo mismo nos vamos a los tonos cálidos, café, ocre, mostaza, que es un color maravilloso para ojos. El mostaza, a partir del mostaza, puedes hacer transiciones. ¿Qué es transición en el párpado? El color que me va a permitir subir o bajar. O sea, un pedacito, dirías tú. Un pedacito, que normalmente yo lo que digo en ajá. los cursos es, aprendamos primero la morfología del ojo, Sí. para que a partir de que conocemos cómo es nuestro ojo, podamos jugar con los elementos Claro, que tenemos porque aquí. no todos los ojos son iguales. No Ni todos el son pliegue, iguales, ni el pero- párpado, en unos lo tienen Mira, más grande. A Una, ver, una mini clase así. Sí. Esta es la cuenca, el Sí. plieguecito que se hace en donde está la bolita del ojo, Sí. la pielecita que cubre el Es ojo. la cuenca. Esa es la cuenca. Sí. Entonces, normalmente a partir de la cuenca vamos a colocar un color de transición. Si yo coloco aquí el color, me puedo ir para abajo con un tono y para arriba con otro. O sea, Simone, le pondrías el mostaza en la cuenca. en la cuenca, Ay, mira, justo. esa no me la sabía. justo. Ahí iría un mostaza y Sí. ya le podría enfatizar. Después, para hacerlo glamoroso, Ajá. con un oscuro en la parte externa. No importa que te dejemos ahorita como ejemplo, ¿verdad? No, pues Le es vamos un a dejar ejemplo. un ojo es un muy ejemplo, guapo, es un pero- ejemplo que está simétrico, entonces Sí. no le puede afectar en nada porque ya prácticamente tiene la estructura de sus ojos. Si me explico bien y me doy a entender, aquí lo que hice fue respetar el claro de la cuenca y en la parte externa poner un oscuro. O sea, primero en la cuenca pones en toda la cuenca el claro. En toda la cuenca, digamos como si Desde el estuviéramos lagrimal hasta... prácticamente Donde termina la desde ceja. donde termina, no hasta el lagrimal, No hasta porque el en el lagrimal, lagrimal sí. vamos a poner un tono claro para que le dé vivacidad. Sí. Aquí ya lo tiene puesto, pero normalmente en la parte externa, Señoras, apréndanse ese truco. Cerca del lagrimal un tono claro y Siempre. pareciera que se te abre el ojo. y ahí les va otro truco. Cuando quieren poner en el lagrimal cualquier sombra que sea clara, si la rocían con un fijador de maquillaje, se va a potencializar muchísimo Wow. el tono. Sí. O sea, es como poner un pigmento, se activa el pigmento y colocas ese blanco y de inmediato se ve muchísimo más potente. Aunque lloren, porque las mamás ya sabes que siempre les da por la lloradera. Para la llorada Para- es otro truco. Ah, sí, ¿cuál es el truco de la llorada? Los trucos de la llorada. Ahora pon atención. Los trucos de la llorada es preparar muy bien la piel y que el maquillaje que tú vas aplicando Sí. no sea absorbido por tu piel. ¿Cómo saber o cómo le hacemos para que no sea... Primero determinas cuál es el tipo de piel que vas a maquillar. En el caso de Simone, Mira, aquí le falta. en el caso de Simone, ella es una piel grasa. Sí. Entonces hubo que primero preparar muy bien la piel. ¿Para qué? Antes del maquillaje se Antes del prepara. maquillaje se prepara, se ponen tónicos, se pone todo tipo de líquidos preparadores para que la piel absorba lo que tiene que absorber y que cuando tú pones la base de maquillaje no sea la sed que tiene tu piel, diga, wow, se lo chupa. me chupo el agua Hasta de la... que me dieron algo. Exactamente.
Entonces, es el truco para que un maquillaje dure, para que un maquillaje no se corra, para que un maquillaje no se vea plastoso. La preparación de la piel es lo más importante. Claro. Ya después podemos irnos a técnicas y a colores, pero básicamente el tener una piel preparada es lo que te va a hacer bonito el y maquillaje. ya estás agregando el rubor. Estoy agregando aquí un poco de bronceador en los pómulos, en la parte alta, donde tenemos el huesito. Para quien nos escucha en radio, es el huesito, aquí es donde van a colocar todo tipo de cosas. Porque antes, ¿qué tal te decían? Abajo del hueso y parecías como muerta fresca. Porque lo que haces ahí es exactamente hundirte más. Claro, si ya estás hundida o por la edad o por lo que sea, porque hay gente sea. que es muy joven y de todas maneras tiene ese hundido porque así es su estructura ósea. Tenemos que irnos a la parte alta, no aquí. Del hueso, el pómulo, Si señores. la persona es cachetoncita, que a veces también pasa, sin abusar, porque a veces pensamos que con poner aquí el maquillaje oscuro ya estuvo y que hacemos magia. No, el cachete sigue estando ahí, o sea, sigue estando gordito. Pero entonces lo que vamos a destacar... es que tampoco se puede ocultar lo que... No se puede ocultar. Que ahí está, pero sí le puedes con unos truquitos hacer que te veas mejor, que es de lo que se trata. Con razón, cuando te maquilla un profesional como Pepe Bejar, dices, soy otra persona. Pues claro, porque ya te preparó la piel desde antes, ya te puso el maquillaje adecuado. Y además, adecuado a tu piel y un buen maquillaje, que es lo que hemos dicho. Porque luego ahora ya te encuentras cada maquillaje de 40 pesos que dices, Dios de mi vida. Puede ser de 40 pesos y ¿Sí? ser bueno siempre y cuando sea hecho en fábricas legítimas. No compren cosas que están Pero hechas a ver, todos los que están dónde. hechas en China, que todo es hecho en China, Todo está hecho en China, desde pues cosas de alta gama. Sí. Nada más cómprenlo en tiendas, no lo compren en la calle. Ya, no en la banqueta. Porque no en la banqueta, no sabemos dónde viene. Y además sí te puede llegar a afectar. Muchísimo, el maquillaje. muchísimo. No, mira, como nunca el maquillaje ha avanzado en cuanto a todo. Sí. En cuanto a empaques, tecnología, precios, se han abaratado muchos costos y el poder determinar primero qué es lo que tú necesitas te va a dar la primera herramienta. En segundo lugar, comprar bien. No necesitas grandes productos ni demasiados productos, necesitas los que tú necesitas realmente comprar lo que tu para piel tu cara, necesita, lo claro. que tu cutis requiere. Es cierto. Finalmente, labios. Labios, como es un maquillaje que tiende a ser un poco más de fiesta, de salida, de celebración, no necesariamente de noche, puse un tono más oscuro porque a mí no me gusta usar tonos nudes en pieles de arriba de 35, 38, 40 Que años. lo comentábamos en la mañana, Pepe, antes era al revés. Ya tienes 40, ya no te pongas el rojo. Yo me voy a morir Al contrario, con el color rojo, pónganse los corales, pónganse los rosas mexicanos, pónganse los tonos naranjas, pónganse los rojos. Sin miedo, porque la verdad es de que les va a destacar mucho. Nada más hay que saber equilibrar y balancear. Quiero agradecerle a Simone, que es nuestra invitada y nuestra modelo. Muchísimas gracias, Simone, que aparte, bueno, pues de una Viene de una agencia muy buena. ¿Se llama cómo? Se llama Lookbook Model. Lookbook Model, muchas gracias. Y cuando quieran estudiar para modelos o que quieran, o que ya sean modelos profesionales y que quieran que las manejen una y plataforma, que les den muchísimo, claro. Exactamente, trabajo ahí en Instagram, que se comuniquen. Perfecto. ¿Y a ti en dónde te encontramos? Es muy fácil, en Instagram, Pepe Te Maquilla. Pepe Te Maquilla, si usted para mañana no sabe qué se va a poner, sobre todo en la piel, háblenle a Pepe Te Maquilla si es que todavía tienes espacio, que yo creo que ya no, pero para cualquier fiesta, evento o para clases de maquillaje, junten un grupo de amigos y que aprendan a maquillar. El ABC desde el principio. Eso está ahí todos aprendemos y desde cero. Tu próximo grupo me inscribes, por favor. Por favor. Sí, por lo menos para hacer un café árabe delicioso. Híjole, qué rico. Yo llevo los dedos de novia. Gracias. Gracias, Simone. A ustedes. Y bueno, seguimos con esto del Día de las Madres. Consejos desde el punto de vista psicológico para las mamás primerizas. Con esto continuamos. Alejandra Gómez, psicóloga, qué bueno que estás aquí con nosotros para darnos esos consejos para la mamá primeriza. Ay, Pepe, que estés muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotras y darnos esos tips, porque de inicio el ser mamá por primera vez da mucha alegría, pero da mucho susto. Sí.
¿Qué hay que hacer? ¿A qué emoción nos acompañamos más? ¿Hacia dónde nos vamos Definitivamente al susto, sí. Ok. Pero yo lo que les diría es, lo primero que necesitamos hacer es, ya somos perfectas, quitarnos esta idea de que tenemos que ser mamás perfectas. Eso es lo primero que necesitamos hacer, porque eso es lo que trae consigo todo este temor de, híjole, es que si no lo hago así, si a mi mamá no le gusta cómo lo hago, si a mi familia no le gusta cómo lo hago, si al bebé no le gusta, y la verdad es que no lo conocemos. O ya leí mis libros y ya tengo toda la información. Y ahora no sé cuál aplicar, ¿no? Exactamente. Exacto. Es como decir, no, o sea, Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra muy conocida, habla mucho sobre la mujer non plus quam perfecta. Y es eso justo, el no tener que ser más de lo que ya eres perfecta como tal. ¿Qué tanto le hacemos caso las mamás a nuestro instinto? Este sexto sentido que no sabemos por qué y que ya leímos, pero que el estómago, quien quieras, me está diciendo, me está dictando cómo debo de actuar. ¿Le hacemos caso o mejor le hacemos caso al libro y a toda la información que nos llega? A lo largo de los años nos han enseñado en la sociedad a hacerle más caso a la parte cognitiva. Sí. Y entonces ahí es en donde nos nutrimos, que está padrísimo, de todos los libros, de todos los grandes. Porque hay información que desconocemos y cuando la recibimos nos puede dejar tranquilas. Y que se supone que son una herramienta para nosotros en la vida. O sea, son un recurso más que metemos en nuestra mochila de vida. Eso está padrísimo. El problema es cuando nos estamos enfocando tanto en la parte cognitiva que dejamos de enfocarnos en la parte real, en este cerebro primitivo que nos dice, oye, aquí tu ranita, la que decía Gaby Vargas, que es esta parte de la intuición que te dice, oye, mira, yo sé que en este momento el libro dice que lo dejes llorar, pero abrázalo. O sea, no pasa nada si yo no lo quiero dejar llorar, aunque el libro diga. Exactamente. Entonces, esa es, yo creo que de las mejores cosas que puedes decir. Hazle caso a tu voz interior. Marta García González es una excelente también psicóloga que de hecho ha trabajado con Shulamit Graber y platica justo sobre la importancia de la voz interior, porque la voz interior es la que te dice, primero, es la que nos ayuda a sobrevivir. Ya desde ahí tenemos lo más importante. Pero además, el hecho de que le escuches a la voz interior te permite verdaderamente regresar a ti, porque tú eres mamá, no eres la mamá hija de, la mamá amiga de, la mamá lectora de, no, eres la mamá del bebé. Y esa mamá del bebé, el bebé la necesita en su totalidad, desnuda. Claro. Ale, ¿qué pasa cuando esa voz interior está confundida? Cuando esa voz interior la quiero oír, pero no, ni yo me entiendo. Está diciendo una cosa, pero esa misma voz interior ahora me dice otra y ahora distorsionada. Y está, la escucho borrosa, dicen. Claro, pues es que tiene muchos ruidos. Claro. Yo creo que lo primero que necesitamos recordar como seres humanos, ya no me voy a centrar como mamá, pero en este caso como mamá es también importantísimo. Como seres humanos necesitamos tener nuestros tiempos personales en donde nos nutramos por completo de todas estas cosas que nos dan placer, que nos dan dicha, que nos dan este amor propio, porque a través de este tipo de cosas empezamos a saber otra vez quiénes somos. Claro. Eso que tienen los niños, que nosotros ya no tenemos porque todo el proceso cognitivo lo hemos desarrollado tanto y le hemos puesto menos atención a la parte intuitiva, regresar a ese tipo de actividades, a estar contigo. Darte tiempos para leer un buen libro, para tomarte un café pero relajada, para estar, por ejemplo, meditando, para estar atendiendo plenamente un momento en donde no estás haciendo 5 cosas al mismo tiempo, sino que verdaderamente hasta escuchas. Escuchas qué te dice tu cuerpo, luego te das cuenta, ay, ya tengo hambre y no me había dado cuenta, o no he ido al baño desde hace quién sabe cuánto tiempo y no me había dado cuenta. Desde esa parte básica, es donde empiezas a conocerte y eso te permite dejar el ruido atrás. Y la voz se va a escuchar más clarita. Exactamente. Okay. Y también que no se escuche con tanto lenguaje recriminatorio. Okay. Tanta culpabilidad, porque ese juicio. Qué mala madre eres. Me encantó esto que dijiste, que ya somos perfectas. Yo sí creo que nacemos perfectas y somos perfectas. Y podemos cometer errores, por supuesto, y también que nuestro hijo es perfecto. No solo yo como mamá, sino que tengo al hijo perfecto y dejarnos de angustiar tanto, porque creo que la angustia nos impide pues ser esa mamá o sacar esa perfección que tenemos como mamá. Sí. Vamos a hacer una pausa. Si usted tiene alguna duda, pregunta,
culpabilidad, va a tener un bebé y está aterrada, lo que usted quiera, llámenos 442-238-5255, nuestro número telefónico, y en WhatsApp 442-676-0392. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de vuelta. Estamos platicando con Alejandra Gómez, me da muchísimo gusto pues continuar con esta charla de consejos para las mamás primerizas que están entre qué alegría que voy a ser mamá, pero qué miedo y ahora qué hago con este pedacito de carne que empieza a dar una lata y a dominar la situación desde el día 1. Sí. Llegan y son los dueños. Sí. Ok, recomendaciones, ¿qué hacer? Ya nació el pequeño, bueno, antes de, ya nos dijiste meditación, tranquilidad, volver a tu centro. Regresar a ti. Regresar a ti, eso se oye padre. Estábamos hablando del proceso cognitivo, cómo funciona, y ahora si yo me doy cuenta que necesito regresar a mí, ya desde mi yo natural, mi yo ese que desnudo, puedo empezar a ser un poco más relajada en mi maternidad, porque al final tanto el niño está aprendiendo a conocerte como tú estás aprendiendo a conocer al niño. Claro. O sea, te pueden dar, y sí son muy útiles, digo, me dedico a eso, son muy útiles todos los consejos que te van dando sobre la crianza respetuosa bajo los términos que implica respeto, que también implica los límites, pero también es escucharte a ti. Yo creo que mi consejo número 1 es date tus tiempos para regresar a ti, para volver a conocerte, para volver a entrar en tu centro, saber quién eres, cómo eres, y si en algún momento quieres llorar con el niño, llora con el niño, porque también nosotros sentimos una gran frustración. Tu hijo es un gran libro en blanco. Pero ahí qué tanto están, que también se ha escuchado, ¿no? Anteriormente era que no te vea llorar, que no vea que estás frustrada o que estás enojada. Al final del día, ¿habría un mejor vínculo con tu hijo si te abres de capa y espada y te presentas vulnerable ante él? Si hago yo eso, la realidad es que le estoy dando esa herramienta de saber ser auténtico. Toca llorar y estás triste y está bien. Y está bien, claro. Eso. Claro. Se vale estar triste, se vale sentirse frustrada, se vale decirle a tu hijo, perdón, me equivoqué. Se vale decirle a tu hijo, no tengo idea cómo hacerle, pero vamos a descubrirlo juntas. Pero tengo que tener siempre o la razón, o tengo que tener siempre la solución, o tengo que tener siempre la respuesta. Porque soy tu madre. Así la frase de toda la vida. Porque soy tu madre. Claro. Y estresa mucho. Estresa al niño y estresa a la mamá, porque ¿quieres también pobres mamás? Quieres cumplir esas expectativas de lo que se dice que debe de ser una mamá. Claro, y no puedes. Claro. Perdón, pero no vas a poder. Primero, no puedes cumplir con las de las demás, y esas son el ruido suficientemente fuerte para que no puedas cumplir con tus propias expectativas. Y entonces, ¿qué pasa con el niño? ¿Se dan cuenta que con este tipo de situaciones dejamos de estar con el niño? Claro. Por estar con los otros y tratando de entenderme a mí, pero sin estar verdaderamente conmigo. Entonces ya no estamos disfrutando la maternidad. Ya con estrés ya no se disfruta nada. Claro, y teniendo encima las voces de la mamá, de la suegra, de la tía, de la hermana, que además se contraponen a veces. O al revés, cuando estás sola maternando, porque no está mamá, no está nadie, y aparte madre soltera, aviéntate del paquetito tú sola. Sí. Y el dedito acusador de la sociedad. Claro, porque cómo es posible. Te comiste la torta antes del recreo. Y la creencia de que cuando eres madre soltera eres madre y padre, que no puedes ser nunca padre. Sí. Tendrás una chamba a veces doble, pero nunca puedes ser padre. Claro. No, todo eso es un estrés que no te permite vivir la maternidad, y la maternidad es hermosa. Verdaderamente es hermosa, y también es desesperante, y también es frustrante, y también es dolorosa. Y no te debes de sentir culpable si algún día quieres regalar al hijo mentalmente. No, o sea, decir, ya, por Dios, este chamaco, ¿quién lo quiere? Yo lo regalo, lo dono, lo vendo, y al final del día es parte también de esa sensación de ya no sé qué hacer. Yo a veces les digo a los niños, los amo muchísimo, pero a veces quiero ponerlos así, clavarlos del dedo gordo del pie izquierdo en el árbol más lejano de la casa para descansar un poco, y saben y perfectamente. Pensarlo, está bien. Exacto. Claro. O sea, ¿de qué edad son tus hijos? Pues mi hijo está por aquí, es de 13 años. Ya. Y bueno, ya va a cumplir 13 años en unos días. Y el ya otro sabe va a que no es cumplir cierto 15. que lo vas a colgar del dedo gordo. Pues algún día tal vez lo haga y se vaya a reír. Pero sí, o sea, sabe perfectamente. Sabe que soy una mamá real. O sea, soy una mamá real que se equivoca, que me enojo. De veras, ¿no? Pues sí, que lloras, que te enojas, todo.
Pero, y también hago mis berrinches, ¿sabes? Claro. Puedes hacer berrinches siempre y cuando no afectes a terceros, que es lo que Por decíamos ahorita en el supuesto. corte. O sea, está enojado el niño, sí, pero no me vengas a patear las espinillas. Claro. O sea, no, haces tu berrinche, no sé, en el cuarto. ¿Qué les dices a las mamás de niños berrinchudos? ¿Qué deben de hacer? Que primero hablen con los niños y Sí. que identifiquen cuál es la emoción y qué pueden hacer con la emoción. Todas las emociones, todas las experiencias llevan a una emoción. La emoción necesita ser liberada del cuerpo, porque expresada. también segrega sustancias que si se quedan en el cuerpo son tóxicas. Entonces, tenemos que liberar las emociones. Entonces, reúnanse en familia y díganle, a ver, cuando tú te enojas, ¿realmente qué te ayuda a sacar el enojo? No, pues a mi hijo le gusta el básquet o le gusta el movimiento. Entonces, se ponía a hacer básquet, se ponía a jugar un poquito con la pera de box. Mi otro hijo decía, yo me voy a subir a mamá. Y entonces, en vez de decirle, vete a tu cuarto, le decía, ¿quieres irte a tu cuarto? Y ahí te tomas el espacio. Pero hay reglas. Te vas a tu cuarto, pero si en el momento en el que estás en tu cuarto quieres agarrar, por ejemplo, un cojín y azotarlo, si rompes algo, lo reparas, ¿no? O lo repones. Esas pláticas hay que tenerlas Hay previo que a que tenerlas. empiece Y la antes del rabieta. berrinche, claro. Claro, es que eso se prepara, es que esa es la crianza. La crianza no es en el momento en el que tienes la crisis. No, es en el momento de la crisis tú también ya prevención. tienes ganas de darle el trancazo al chamaco. Pues, Pero la crianza es 24/7. Claro. 24 horas del día, 7 días a la semana, toda tu vida. Toda la vida. Sí. Toda la vida. Sí. Si ya se hayan ido a vivir a sus casas y tengan sus propias familias. Queremos seguir dando lecciones. Claro. Y nos va a salir. Va a ser algo natural y no es porque queramos ser o controladoras o metiches. Es que es algo que lo traemos en Pero la aparte, ya cuando son grandes los hijos y llegan a contarte algo, lo que realmente están buscando es, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de lo que me está pasando? Claro. Si lo hicimos bien y si creamos esos canales de confianza con Claro. nuestros hijos. Y por otro lado, a mí me parece que a ninguna mamá, si le preguntas qué es lo mejor que te ha pasado en la vida, yo creo que todas las mamás van a decir ser madres. Sí. O la mayoría, ¿no? Digo, habrán casos psicópatas, no lo sé, pero la mayoría, la felicidad que te da un hijo no se compara con nada en el mundo. Entonces, disfruten su maternidad. Exactamente. Disfrútenla. No es la solamente sufran. verla, olerla, sentirla. Y que las etapas de los hijos se van de volada. Si no terminas disfrutando cada momento con él, al rato ya voló, al rato ya se fue, al rato ya no está, y al rato nada más era la llamada, pero ya no estuvo contigo, y en el momento en el que sí lo tuviste, estuviste angustiada y estuviste viendo qué caramba había que hacer porque tenías que hacer y no porque tenías Y ganas de pasa hacer. volando, el rato es muy rápido. Es muy rápido. Es muy rápido. Y las Cuando- de que emociones te están hacen en la vivir locura en que el se van. presente. Sí. Perdón. Pero sí hay que aprender, pero también hay que sentir. Me encantó tu plática porque eso de pues, regresa a ti. Sí. Es para disfrutarse, no para angustiarse. Y te llegan una cantidad de mensajes de, a ver, ¿cómo educar? El niño de 2 años, los terribles, los no sé qué. Ay, pobres mamás, no se angustien tanto. Un poquito más de instinto, ¿no? A ver, Ale, yo me quedé con las rabietas. ¿Qué pasa con ese niño que a lo mejor sí lo ideal es poder platicar, pero si es un pequeñito, que a lo mejor pues no vas a poder tener esa plática, siento yo, y si no, tú dime si se puede, tener esa plática previa con el niño de 2 añitos para cómo hacerle entender que el que tenga este berrinche, pues sí está bien, pero hasta cierto límite. ¿Qué hacer con estos pequeñitos? Todas las emociones son causadas por una experiencia. Sí. Todos tenemos necesidades, ¿no? ¿Alguna vez escucharon de Abraham Maslow? La pirámide de la las pirámide, necesidades. sí, claro, las necesidades básicas. Exactamente. Nosotros tenemos necesidades. Si no están cubiertas, vamos a tener un comportamiento inadecuado. No es que me porte mal, es que ya no estoy reaccionando como yo quisiera, porque tengo una necesidad que no me doy cuenta que no está cubierta. Entonces hay que primero observar cuál es la necesidad que no está cubierta. Hay veces que los niños son las 5 de la tarde, no han comido y quieren que se estén perfectos. No es posible. Si Tienen hambre, tienen claro. hambre, tienen sueño, no durmieron, tienen dolor de cabeza, tienen dolor de estómago. Incluso nosotros como adultos, ¿a poco no nos ha pasado? Que llegamos un poco, estamos de malas. Claro, Sí, ni no nos has comido, entendemos, te con mueres de permiso. hambre, te mueres de sueño, no dormiste bien. Claro que estás de malas. Y a veces solamente entender de, ya vi que tienes hambre. Eso ya baja muchísimo este nivel, porque lo que hacemos es que en vez de entender al niño, oye, pues además yo soy responsable de darte de comer y son las 5 de la tarde y no has comido. Claro, tienes hambre. Eso, el hecho de que ellos se sientan ya Reconocidos. entendidos y reconocidos, Claro. validados en la emoción. Ya me oyeron de entrada. Ajá, ya. Soy importante. Es que eso es lo que quiero. Que me escuchen. Sí, claro. Entonces, si a mí escucharon, ya.
Tenemos una llamada y creo Sí. que el caso de Michelle Ochoa pues es el de muchas jóvenes, muchas futuras mamás que ojalá que así lo sean, que tienen el mismo temor. Mi pareja y yo hemos estado planeando tener un bebé, pero lo que más me detiene es el miedo a no ser una buena madre. Ella nos explica que ha tenido anteriormente problemas de depresión y me asusta que una responsabilidad tan grande consiga ganarme emocionalmente. Tengo mucho amor para darle a mi futuro hijo, pero ¿qué puedo hacer con estas emociones? Saludos, gracias, Michelle. Gracias, Michelle. Ir a terapia. Sí. Necesitas a alguien que te acompañe en este proceso de identificar qué es lo que te falta, que lo puedas aprender a cubrir. Y cuando ya te sientas más preparada, no estamos nunca perfectos en el sentido de que todo lo tenemos cubierto. Toda nuestra pirámide de Maslow la tenemos que cubrir diario, tal vez 5 veces en el día, ¿no? Pero saber que ya tengo los recursos, encontrar mis propios recursos para decir, me lo estoy sabiendo cubrir y por consiguiente me siento preparada para empezar este nuevo camino y descubrirlo Tengo las con mi hijo. herramientas. Eso. Tener Y alguien que te manejar la acompañe. depresión también, ¿no? Ver qué tipo de depresión tuvo, si era Pero aparte que endógena. responsable por parte de Qué ella linda, sí, me el encantó. poder hacer esa reflexión, porque desde ahí está empezando ya a entrar en ella, Y eso en es saber valentía. y entenderse. Claro. No me siento a lo mejor por ahora capaz de tener la responsabilidad de otro ser humano. Quiero ver qué onda conmigo primero y luego veo qué onda con el bebé. Claro. ¿Cuántas personas, hombres, mujeres, lo que sea, se avientan el partidito de tener otra responsabilidad cuando ni siquiera nos estamos entendiendo? Incluso pensando que así es como se van a solucionar algunas de las situaciones que Bueno, viven. hay parejas que tienen hijos para ver si así se llevan mejor como pareja, oigan, no hagan No, esto, pues pobre no. criatura. Pero en este caso, Michelle, yo que tú, sí, un poquito de terapia, ver qué tipo de Y depresión. felicidades por Y escucharte. felicidades por Sí, escucharte. ese es el Y yo primer. creo que si tienes mucho amor para darle a un hijo, qué maravilla. Va a ser un hijo afortunado, ¿no? Ya lleva el 50% del camino. Exactamente. Yo recuerdo a una monja con la que estudié, que era ahí la prefecta, que decía, a los hijos hay que educarlos con amor y con límites. Necesitan mucho amor, que ya tiene la parte Michelle, y aprender a poner límites. Límites no de trancazo ni de mal golpe, pero sí, esto no se puede hacer y si lo haces hay consecuencias, ¿no? Es que el límite como tal es un límite. Pero te protege además de muchísimas cosas. Claro, es como una canaleta Te que te contiene, dirige. claro, por Claro. supuesto. De aquí a allá no, porque entonces ahí vienen los coches y te atropellan y te matan y hay que hablar con claridad. ¿Por qué esto no? No porque soy tu madre, porque hay un riesgo para ti y te amo tanto que no lo puedes hacer. ¿Por qué no consumir drogas? Porque te puedes morir. Claro, claro. O sea, menos miedo al diálogo y a Yo- las palabras. A los papás les digo, si tú no sabes qué hacer, pregúntate, ¿lo estoy amando y lo estoy respetando con lo que estoy Eso haciendo? es básico. Ya estás del otro lado. Sí. Lo demás se va a dar por añadidura. Y durante el proceso, en el caso de Mitch, pues van a seguir surgiendo dudas y van a seguir surgiendo esos temores, pero también está bien, ¿no? El no frenarte a querer ser mamá solo por el temor de que en el camino vayan a generarse más temores. Exactamente. Seguir acompañando. Alejandra Gómez, muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos localizar? Estoy en Facebook, en Instagram. ¿En Facebook y en Instagram como qué? Paternidad Eficaz. Sí. Y bueno, pues por teléfono. Tenemos En un mi número WhatsApp. 442-324-5398. Es correcto. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Te ustedes por agradecemos invitarme. mucho. Vamos a un corte y regresamos. Y por supuesto también agradecerles a todos los que el día de hoy nos sintonizaron en radio, en televisión, vía streaming. Recordarles que a nosotras en redes sociales también ahí nos encuentran. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Y aquí tengo el telefonito porque hay ganadores ya de las gorras y de los cilindros. Así es que nos vamos a poner en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Ya son ganadores. Todos los que nos mandaron el mensaje van a recibir justo indicaciones para poder recibir este regalo para mamá. Muchísimas gracias, que tengan excelente viernes y bueno, a disfrutar en grande del fin de semana, mi querida Ame, mi querido Cristian, a celebrar en Saquen a grande Denise de este Calaf. día. Sí, Ay, no, señora, por favor. señora. Hay muchas otras canciones, Cristian Castillo. Esa Denise está de Calaf. esa Que está tengan un excelente fin de No semana. organicé. Lo esperamos el próximo lunes aquí, 8:30 de la mañana. Bonito fin. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.